Así me pueden ver y yo las puedo también ver a algunas de ustedes, sobre todo a las que se han conectado con su video. Bueno, muchísimas gracias por la presentación, señorita Kelly. Una vez más, bienvenidos a nuestro diplomado de inserción del catéter venoso central de inserción periférica. Siempre es un placer y una enorme satisfacción poder encontrarme con ustedes y desde luego pues dictando un curso que es tan interesante, tan bonito, y bueno, verdaderamente siempre es un enorme placer, una gran satisfacción. Más satisfacción me ha dado ver a algunos de ustedes, por ahí estaba, mientras Magíster Eduardo estaba hablando, iba recorriendo, y qué bueno, me ha dado mucho gusto verlos, ¿no? Algunos se conectaron, otros se desconectaron. Qué bueno que estemos pudiendo hacer estas clases eh, de esta forma, ¿no? Porque nos permite estar cómodos en casa, con nuestras familias, con nuestros hijos, con nuestros esposos, comiendo, tomándonos un refresquito. Eso es bastante saludable. En tanto, pues aprovechemos esos momentos para poder también aprender. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Muy bien, entonces vamos ya con el tema que vamos a hacer la secuencia de lo que ya el magíster Eduardo ha venido comentándonos con respecto a algunos aspectos básicos de nuestro catéter PIC. Entonces, estamos nosotros en esta unidad 3, hablando acerca de la trascendencia de los catéteres venosos centrales, los famosos CVC, y evidentemente, pues uno de estos CVC importantes es el catéter venoso central de inserción periférica. Bien. El tema que a continuación vamos a desarrollar habla acerca del instrumental, ambiente y equipo operativo en la inserción del catéter venoso central de inserción periférica. Y evidentemente, con este tema lo que tenemos que tener en claro es que cada una de las partes, tanto el personal como el equipo, debe de estar en óptimas condiciones, porque lo que deseamos es que este paciente se beneficie de este recurso para que finalmente pueda tener el tratamiento ideal con mínimo tiempo, con menos invasión, con menos dolor y con el máximo aporte que pueda brindar el personal, que por supuesto es un personal que como ahora ustedes están entrenando, se están capacitando y que se van a dar cuenta de la importancia que significa tener todo su material en orden, en buenas condiciones, operativos, ¿no? Y eso nosotros lo vamos a ir descubriendo progresivamente, dándonos cuenta de ello, podemos nosotros tener la disponibilidad de todo este material dentro de la mesa de trabajo para finalmente poder realizar nuestro procedimiento de manera idónea. Bien, entonces, bueno, ustedes ya me conocen. Bueno, entonces vamos a empezar hablando acerca de este, pues, tan importante recurso, ¿no? ¿Qué cambio tan drástico hemos tenido con la aparición de este catéter venoso central de inserción periférica, el famoso percutáneo, el famoso PIC, pero ya sabemos que su nombre pues es catéter venoso central de inserción periférica. Ese es su nombre y apellido completo. ¿Sí? Finalmente la forma que terminamos llamándolo para acortar las palabras o para hacerlo más práctico, bueno, en suma es ese dispositivo. Pero ¿cómo hemos ido avanzando con el transcurrir del tiempo? Recuerden ustedes, hagan memoria, cierren los ojos los que son casi de la misma época que yo, que tienen más de 50 años, entonces saben que hemos trabajado con las famosas alitas, ¿no? Esos materiales que iban introducidos a la vena de los pacientes, pero que eran completamente metálicos, ¿no? Las famosas mariposas, ¿no? Las famosas alitas, y que necesariamente para poder fijarse estos materiales, estos dispositivos, requerían de toda una
una parafernalia de elementos, ¿no? Teníamos que tener las férulas y las mandábamos a confeccionar, acrílicas, o si no las confeccionábamos con lo que teníamos en el servicio para darle soporte. Los niños estaban completamente inmovilizados, los pobres criaturas, los niños más grandes estaban como soldaditos, ¿no? De plomo, y era imposible que se pudieran movilizar, porque al mínimo movimiento era probable que la aguja se desplazara, pudiendo ocasionar mayores problemas. Pero eso no era todo, sumado al hecho de que tanto ayer como hoy, el tipo de terapia intravenosa es lo que finalmente ha jugado en muchos casos en contra y que es lo que ha permitido que evolucionen todos estos dispositivos a favor de nuestros pacientes, haciéndonos, por supuesto, la vida mucho más útil, mucho más práctica para nuestro quehacer como enfermeros en la práctica que tenemos en nuestros diferentes centros asistenciales. Llámese clínicas, llámese hospitales, donde quiera que ustedes se desempeñen y tengan la necesidad de colocar un dispositivo de estos, entonces ustedes muy bien saben cómo es que hemos ido evolucionando, ¿no? De pronto ya empiezan a cambiar estas famosas alitas, estas maripositas, y ya van cambiando, se hacen un poco más cortas, ya se hacen un poco más siliconadas, las agujas cambian por estas siliconas y simplemente las agujas sirven como una guía para mejorar la introducción y asegurar finalmente que este equipo quede bien posicionado. Aparecen las famosas bránulas, ¿no? Y luego con ello, todo lo que tenemos que aprender, además también, para asegurar que con esa técnica quede perfectamente bien colocado nuestro catéter o nuestras bránulas. Para ello también ha sido todo un quehacer. Yo recuerdo que cuando empezaron a salir las primeras bránulas, también fue todo un tema, ¿no? Aprenderlo, cómo teníamos que introducir la técnica, si ya conocíamos cómo era la introducción, ya sea por una toma de muestras o ya sea por la canalizar hipositas, ahora implicaba no solamente dejar la aguja, sino que había que retirar una guía. ¿Y cómo es que hemos ido avanzando con la aparición de todos estos materiales? También hemos ido evolucionando, ¿no? Y quienes tenemos más edad, hemos ido avanzando también con todas estas apariciones. Para aquellas enfermeras que son más nuevas, más jóvenes, ¿no? Bueno, ya ellas llegan en una etapa en la que desconocen por completo. Es como cuando hablamos de los años 80 y la música, ¿no? Y que escuchábamos todo con cassette. Y ahora algunas chicas le dicen, no, ¿escuchabas con cassette? Oh, no, ¿qué es eso, no? Es la época del dinosaurio. Algo parecido ocurre con nuestras bránulas y con estos equipos. Y cómo cambia de pronto para un catéter en donde podemos utilizar la técnica haciendo una canalización periférica, pero qué importante, porque con esta técnica de canalización a través de una vena periférica podemos insertar un dispositivo largo que pueda llegar a una vena grande, a una vena central, llámese la vena cava superior o vena cava inferior. Y más aún, ¿no? ¿Cómo tenemos que perfeccionar, hemos ido perfeccionando esta técnica desde que apareció hasta hoy en día? Porque ya les ha mencionado seguramente, Magister Eduardo, las técnicas, y esta técnica la que utilizamos, que es la técnica Chao, pero que finalmente es una técnica ciegas, porque insertamos y tenemos que asegurar que con la medida que nosotros hemos decidido, hemos previamente realizado una previa medida, es la que yo considero que es la que va a quedar el catéter percutáneo. Entonces, si me dio 11 centímetros, tendré que asegurarme que esos centímetros queden y, por supuesto, me tendré que asegurar que esa medida sea realmente correcta. Por supuesto que, como vamos a ver más adelante, veremos que para poder asegurar realmente la introducción correcta, no hay otra forma que comprobarla.
Ya, y para comprobarla, pues tenemos diferentes alternativas y la más usual la que ustedes ya conocen, que es la famosa placa radiográfica. Entonces, verdaderamente, nuestro catéter percutáneo ha sido realmente un boom, ¿no? Desde la aparición hace como 20 años, un poco más tal vez, eh, que aparece en otros países, ¿no? Porque quien nos trae, a nosotros seguramente ustedes, muchos de ustedes han oído hablar de la magíster Arminda Gil, que fue prácticamente ella quien introduce en nuestro país la técnica de la inserción del catéter periférico. Y ella para poder traer esta novedad, tuvo que viajar al extranjero, tuvo que hacer una pasantía de varios meses para tener, ¿no?, la práctica y traer esta novedad, y finalmente pues es en nuestro servicio donde inicialmente pues se empieza a trabajar, y de allí empiezan ya las formadoras a nivel nacional, ¿no? Y bueno, gracias a Dios, quienes estamos hoy dictando este curso hemos sido pues los primeros, ¿no? Los abanderados, los primeros alumnos de Arminda, para la colocación de este tan importante recurso. En otros países también sucedió exactamente lo mismo, ¿no? De hecho, antes que Perú, ya Cuba, y esto se los habíamos mencionado, si no me equivoco, en el primer módulo, Cuba ya fue uno de los primeros países que introdujo el catéter venoso central de inserción periférica, el famoso percutáneo o PIC. Pero pues ya en Estados Unidos, ya en países de Europa, ya se colocaba y ya tenía mucho más experiencia. Y vean ustedes cómo es que esto ha ido mejorando. Entonces, hoy realmente no es para nada disparatado pensar que un paciente pueda contar con uno, con dos, hasta con tres percutáneos, dependiendo del tipo de solución, dependiendo del tipo de tratamiento, dependiendo de la edad gestacional, dependiendo del peso, depende de muchas cosas que tenga o no tantas cantidad de percutáneos. Ahora, si tenemos percutáneos de un lumen, de 2 lúmenes, y dependiendo de la cantidad de soluciones y sobre todo de la osmolaridad, que ya muy bien lo ha hablado Eduardo, eh, del pH de las soluciones, es que vamos a decidir exactamente si son compatibles o no, cuántos lúmenes vamos a usar y si realmente requiere de la colocación de otro catéter percutáneo. Usualmente en nuestro país y sobre todo en instituciones como las nuestras, muy pocas veces pacientes han tenido más de 2 catéteres percutáneos de doble lumen. La mayoría suele tener únicamente un solo catéter de 2 lúmenes, y es a partir de allí que, dependiendo de de la compatibilidad de algunas soluciones, que se decide cuántos o qué soluciones van a ser colocadas por tal o cual lumen. Entonces, veamos además también, pues, que estos catéteres son biocompatibles. Yo imagino que si Eduardo no lo ha mencionado, seguramente el día de mañana, a través de Gina Casquero o a través de Araceli, verán, ¿no? Hoy, si es que ya no lo hemos visto anteriormente, que el tipo de material con el que está fabricado nuestros catéteres epiccutáneos tienen características que nos permiten realmente tener la garantía de un uso sin ningún tipo de problema, que no va a generar mayor molestia, que son biocompatibles, porque pues evidentemente quienes lo fabrican se dedican precisamente a hacer una gran investigación y contar con materiales que nos permitan asegurar su uso. Entonces, ya se ha mencionado los tipos de materiales con los que normalmente nosotros trabajamos con los catéteres epiccutáneos. Podemos tener de repente, y muchas de ustedes me parece que en algún momento indicaron que contaban con material de silicona, ¿no? Generalmente, o la mayoría, además también trabaja con catéteres de poliuretano, pero también los tenemos de polietileno, ¿no? Entonces, es posible encontrar diferentes tipos de catéteres
Lo importante es asegurarse con las características de cada uno de ellos. Evidentemente, si la institución es quien le pone a usted el producto, pues no nos queda que utilizar lo que nos da la institución. Pero si tenemos la posibilidad de hacer un estudio y hacer un comparativo entre los diferentes tipos de catéteres, entonces vamos a tratar de escoger aquel que es mucho mejor, ¿no? Que tiene mejor textura, que tiene mejores elementos, que de repente no se va durante el acodo no va a sufrir ningún tipo de alteración, no se va a desgastar con el tiempo, etcétera. Eso ustedes lo van a ir descubriendo conforme vayan verificando las características de cada uno de ellos. Bien. El PIC es un dispositivo que nos permite ciertamente la administración de soluciones que no solamente pues podemos administrar una dextrosa al 5%, al 10%, porque por ese tipo de soluciones que tienen osmolaridades bajas, concentraciones bajas, para eso solamente podemos utilizar una vía periférica, ¿sí? Pero cuando las concentraciones son mayores y sobre todo el pH de estas soluciones además también puede jugarnos una mala pasada porque por ahí en una vía periférica se infiltra, se extravasa, puede ocasionar que estas soluciones sean irritantes, sean vesicantes y ocasionar lesiones bastante serias, motivo por el que ya les había mencionado. Ese es el motivo además también por el que se han ido cambiando, hemos ido modificando el tipo de este dispositivo que nos va a permitir la introducción de esta terapia endovenosa. Entonces, un catéter percutáneo le permite eso, le permite la facilidad de poder usted administrar sin ningún tipo de problema. Usted se asegura de colocar perfectamente bien ese catéter que quede bien en vena cava superior o vena cava inferior y luego con toda tranquilidad yo puedo administrar soluciones altamente osmolares que pasen sobre encima de los 600 miliosmoles, 900 miliosmoles, 1000 miliosmoles, 1500 miliosmoles. Soluciones muy concentradas o que tengan pH realmente extremos, ¿no? Eso no va a ocurrir si usted decide utilizar, por ejemplo, una vía periférica. Si yo voy a utilizar una vía periférica, evidentemente es porque es una solución isotónica, pero que además cuyo pH está también en un pH neutro, o ligeramente ácido o ligeramente alcalino, pero no alcalino totalmente ni ácido totalmente, porque ahí sí usted va a tener un gran riesgo. Hace pocos días hemos tenido una quemadura por una vía periférica por una solución isotónica. El bebé estaba recibiendo únicamente una dextrosa al 10%. Es una solución isotónica. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que tiene 505 miliosmoles, tal y como ya lo ha mencionado hace un momento Eduardo, una dextrosa al 10%, tiene esa cantidad, y como ustedes ven, 505 miliosmoles es capaz de poder pasar a través de una vía periférica. Es capaz. Pero ¿qué sucede? Aquí viene el problema. Una dextrosa al 10%, señores, tiene un pH que es bastante ácido. Tiene un pH que va de 3 a 5. Entonces, lógicamente, si el bebé se movió, si no me aseguré colocando correctamente esa vía periférica, lógicamente esa vía no me va a durar absolutamente ni un turno, entonces obviamente se va a extravasar el líquido y va a producir lesión en los tejidos, provocando las famosas quemaduras. Entonces, para ello tenemos que ser muy meticulosas. No se trata de administrar por administrar. No se trata de colocar por colocar. El doctor me dijo, ¿sabe, licenciada? Póngale usted una vía periférica y vamos a administrarle una solución de dextrosa al 10% y le vamos a colocar además también sus electrolitos encima. Y mire, esa vía le va a servir además también a usted porque es un chico que no requiere epicutáneo. ¿Para qué le vamos a poner epicutáneo? ¿Para qué lo vamos a lastimar? ¿Para qué lo vamos a
a producir más situaciones incómodas. No, 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 mejor solamente una vía periférica. Además, solamente le vamos a poner una ampigenta, nada más. Y ese nada más implica que además también tenemos que conocer cuál es el pH de la ampicilina, cuál es el pH de la gentamicina, y nos dedicamos a preocuparnos por esos detalles pequeños, insignificantes, pero que pueden ocasionar grandes lesiones en nuestros bebés. A veces la falta de tiempo, a veces las rutinas diarias, a veces nuestros problemas personales, familiares, económicos, hacen que no veamos más allá de lo evidente, ¿no? Entonces tenemos que ser muy minuciosas porque estas soluciones, cada una tiene miliosmoles, es decir, tiene una cantidad de solutos, una concentración, y además también tiene un pH. Preocupémonos de aquí en adelante en tratar de averiguar cuáles son esas concentraciones de cada una de nuestras soluciones, ya sea una simple solución salina, una dextrosa al 5%, una dextrosa al 12.5%, ya lo mencionó Eduardo en su disertación anterior, ¿cuáles son esas concentraciones? Y entonces ustedes se van dando cuenta, ok, este tiene 250 miliosmoles, bueno, ok, pero ¿y qué pasa con el pH? Entonces ya por allí como que ya no está ya no me siento tan cómoda, ¿no? Tan a gusto. Entonces ya tengo que poner un poco más de juicio a la hora de elegir y de decidir. Es por eso que hoy en día los catéteres percutáneos son muy, muy utilizados, aun cuando las soluciones pues sean de esta naturaleza, aparentemente inocuas, pero que ya nos estamos dando cuenta que pueden provocar este tipo de situaciones. Tengamos ello en cuenta para que evitemos situaciones que son realmente comprometedoras, comprometen la vida de nuestros pacientes, la tranquilidad además también de sus padres, porque este caso que yo les comento es un niño que se ha ido con tratamiento, que más adelante van a tener que hacerle un injerto porque se ha lesionado bastante el dorso de la mano. Así es que ya como ustedes comprenderán, si somos mamás o somos papás, entenderemos cuál es la situación entonces de esa madre o de ese padre llevándose a su hijo a casa porque ya no había motivo de que se quede, solamente las curaciones, que solo va a hacer la mamá hasta que se programe esta criatura para que le puedan hacer el injerto. Yo no traigo un niño al mundo para que sea lastimado. Yo no traigo un niño al mundo para dejarlo en manos de un grupo de profesionales para que ocurran estas cosas. Yo dejo a mi hijo con toda voluntad, desgarrada, preocupada, angustiada, como es lógico, las sensaciones de los padres, pero espero con confianza que ese personal de salud trabaje bien. Y sin duda todos trabajamos bien, pero este tipo de situaciones pasa más a menudo de lo que uno piensa. Por lo tanto, tenemos que tener mucha precaución con la administración de estas soluciones. Bien, una de las soluciones que es altamente osmolar y que es el motivo por el cual se solicita o se pide o ya se está pensando o sugiriendo la colocación de un catéter epicutáneo es precisamente lo que ustedes ven en pantalla, que es la administración de nutrición parenteral. Y como ustedes verán, estas soluciones usualmente son muy concentradas, son altamente osmolares. Los VIGs normalmente son bastante altos y estas soluciones de nutrición parenteral no van solas, van acompañadas, van con una solución lipídica, ¿no? Se utiliza la fórmula de 2 en 1 y pasan a través, generalmente estas pasan a través de un solo lumen. Es lo ideal. Se utiliza un solo lumen para la administración de NPT y lípidos, a menos que tengamos un catéter de un lumen y no tengamos posibilidad porque necesitamos la administración inotrópicos. Si estos inotrópicos además también son compatibles con el NPT más los lípidos, podremos utilizar una extensión, un bifurcado, un dispositivo de deslizamiento neutro doble o triple para la colocación de estas soluciones. Eso lo vamos a ver en un módulo específicamente hablando ya de otros tipos de dispositivos. Bien,
La principal ventaja de la colocación de un catéter epicutáneo es que no necesitamos pasar a este paciente neonato, sobre todo porque estamos hablando de esta área neonatal, no necesitamos desplazar al chico a sala de operaciones para colocar el catéter. No necesitamos desplazarlos a otros ambientes como sí ocurre de repente en otras áreas. Para la colocación de repente en pediatría, por ejemplo, en el hospital donde trabajo, todo procedimiento no se hace a pie de cama, porque como son áreas donde fluye mucha gente, van muchos familiares, entonces tienen áreas específicamente para la colocación de vías periféricas, toma de muestras, colocación de catéteres epicutáneos. No pasa lo mismo en una unidad de neonatología o de UCI neonatal, porque son pacientes pequeños y generalmente todo el personal que trabaja en la unidad de cuidado intensivo se prepara, como lo están haciendo ustedes, se prepara, se capacita, se vuelven muy diestros y hacen estos procedimientos realmente como procedimientos de rutina y se hace al pie de la incubadora, al lado de la incubadora, se dice a pie de cama, ¿no? Entonces, estas enfermeras están prácticamente habilitadas y están muy preparadas para poder sortear cualquier tipo de dificultad en el momento de la colocación de su catéter epicutáneo. Y problemas para la colocación, podemos encontrar muchos problemas, pero es necesaria la seguridad, la tranquilidad, ¿sí? Para poder ir descubriendo la mejor forma de poderle dar solución al problema que se le está presentando en ese momento. No se aloque, porque cuando usted se aloca, cambia la energía totalmente, todo el mundo está estresado, usted empieza a sudar, ya si está usando gorro como la señorita, de pronto un pelito ya se le va saliendo por acá, como Kiko, ¿no? Del Chavo del Ocho, y se le va saliendo un pelito por acá, otro pelito por allá. Entonces lo que no queremos es que usted se estrese. Lo que queremos es que usted esté completamente segura, seguro, muy tranquilo, para que con esa tranquilidad todo su procedimiento fluya de manera también correcta. Puede ocurrir que puede encontrar alguna situación, alguna eventualidad, alguna complicación propia de la colocación en sí misma, pero tenemos un módulo preparado específicamente para enseñarle a usted cuáles son esos tips que vamos nosotros a ir descubriendo progresivamente para que pueda usted le dar solución a esos problemas que se le van a ir presentando. La idea es que finalmente con toda esta capacitación usted esté al 100% preparado para eso, para no solamente colocarlo con éxito, sino además también solucionar exitosamente cualquier situación que se pueda presentar. Bien. El catéter PIC, por sus siglas en inglés, por supuesto, ¿no? Mi inglés es pésimo, así es que no me pidan, por favor, que les dé cómo se llama el catéter en inglés, porque pésimamente mi inglés, ¿ok? Pero este es el catéter, se los presento. Este es el catéter epicutáneo, que generalmente es el catéter que nosotros utilizamos en la unidad, ¿sí? Es un catéter epicutáneo de 2 French de doble lumen, que no tiene nada que ver el French con la cantidad de lúmenes, ¿sí? El catéter puede ser de un French. El French es el tamaño, es el calibre. El catéter puede ser de 1.9 French. El catéter puede ser de 2 French. Puede ser de un lumen, es decir, que solamente va a tener una sola salida periféricamente hacia su extremo distal para que pueda empatar la solución o el bifurcado o el dispositivo que vamos nosotros a través de él, vamos a hacer la infusión del tratamiento que querramos para este paciente. Pero no son los únicos tamaños. Ahora, para neonatología, sí, específicamente tenemos estos 3 tamaños, estos 3 calibres con los que usualmente podría de repente usted trabajar. Puede trabajar con un French, 1.9, 2 French. Pero los tenemos más grandes. Sí, efectivamente, los tenemos también de 3, 3.5, 4, 5 French. Y evidentemente, más tamaño de French significa que evidentemente estos van a pasar por venas más gruesas. Entonces estamos hablando de niños más grandes, pediátricos, jóvenes, adultos, ¿no? Pacientes geriátricos, y ya, lógicamente el tamaño, la longitud del catéter también va a variar, va a cambiar, ¿no? Ya no tendremos
catéteres de longitudes de 25 o 30 centímetros, sino que tendremos pues catéteres cuyas longitudes pasan de los 60 centímetros, ¿no? Para poder también quedar ubicados de manera adecuada. Lo ideal es también pues utilizar una vena idónea, una vena ideal para la colocación de un catéter que va a quedar en una vena cava superior. Utilizaremos todas las venas que ya hemos aprendido en nuestro primer módulo, venas pericraniales, yugulares o de miembros superiores. Y para venas de vena cava inferior, las venas de miembros inferiores. Entonces, yo decido, evalúo, verifico cuál es la mejor alternativa para poder colocar este catéter percutáneo. Verificaré todas las venas, porque ya se les había mencionado, donde hay capital venoso, donde hay vena, hay una posibilidad de poder insertar el catéter. Pero también tengo que ver si es posible canalizar o ingresar a través de esa vena que yo estoy escogiendo. ¿Es una vena gruesa? ¿Es una vena delgada? ¿Es una vena corta? ¿Es una vena larga? ¿Dónde está ubicada? ¿El miembro superior derecho? ¿Izquierdo? Entonces, todas estas situaciones, todos estos ítems posteriormente de la evaluación que yo le hago a mi paciente, va finalmente a devenir en si va a ser realmente exitoso o no la colocación, porque dependiendo de ello es que yo le voy a dar una chance, una muy buena chance de que este catéter quede perfectamente bien colocado o no. O sea, frustro, porque de pronto, teniendo una buena vena en el miembro superior izquierdo, decido canalizarle en una vena del lado derecho que no ha sido preparada, que de repente ya ha sido previamente utilizada, manipulada, porque no tuvimos la precaución de dejarla para un catéter percutáneo, sino que las colegas decidieron tomar muestras, poner vías periféricas, etcétera, etcétera, y tengo poco capital venoso. Pero a mí me dijeron que la mejor zona para poder colocar el catéter percutáneo es en el miembro superior derecho. Así es que no hay otra alternativa. Voy a ponérsela como sea. Y no veo otras alternativas más. Y de repente tengo la mejor opción de poder canalizar a través del miembro superior izquierdo en una sola colocada. Y no estoy punzando y tratando de demostrar que realmente sí puedo cuando veo que realmente ya la situación está perdida. Nuestra valoración, nuestra evaluación de la zona que se va a insertar es sumamente importante. Por lo tanto, esta es precisamente la parte más, digamos, vital para la introducción de nuestro catéter periférico. Sin una buena elección de la zona, entonces vamos a tener posteriores problemas durante la colocación. Y por supuesto, para la colocación, evidentemente, en la zona que debe quedar. Bien, ¿cuántas veces hemos escuchado decir, por favor, señorita, sáquele una muestra de sangre, no necesita punzarlo, sáquele del catéter? Bueno, ok, perfecto. Si es un catéter umbilical arterial, magnífico, podré sacarlo, porque es un catéter 3.5 French. Ok, si yo tengo un catéter arterial 3.5 y es posible la extracción de muestras de sangre a través de un catéter de ese calibre, solamente con ese diámetro de catéter es posible sí obtener una muestra sanguínea. Menos de eso no. Es un enorme riesgo porque va a irse taponando, va a ir generando fibrina a través del trayecto con todo el retroceso que estoy haciendo. Voy a generar esas vainas de fibrina y se van a ir quedando y se van a ir, ¿no? Colocando al trayecto en la luz del catéter y finalmente voy a terminar obstruyendo el catéter. Si hablo acerca de un catéter epicutáneo menor de 3.5 French.
Eso significa entonces que en catéteres epicutáneos menores de ese calibre, de 2 French, que es lo que normalmente utilizamos, 1.9 o un French, no es posible la obtención de muestras a través de estos catéteres. Impensable. Pero, ¿sabe? En pediatría sí se toma, catéteres de 3.5, catéteres epicutáneos sí se toma. Sí, porque son catéteres más gruesos, pero con riesgo, ¿eh? Con riesgo, porque aquí tenemos que utilizar una técnica para poder realizar un lavado y asegurarnos que este catéter, perdón, quede completamente permeable. Quede completamente permeable. Por lo tanto, no es recomendado la obtención de muestras sanguíneas a través de catéteres periféricos. Pero ya no tiene catéter arterial, pues, licenciada. ¿Qué hago? Si no tiene, entonces es preferible evitarle el dolor. Sí, pues, no, claro. A mí también me da mucha pena que el paciente tenga dolor. Pero recuerden que hay situaciones, hay mecanismos que me permiten tomar una muestra vía periférica sin que esto genere demasiado estrés a pacientes. No es motivo de todo lo que estamos hablando, pero me imagino que ustedes conocen que hay tratamiento no farmacológico para poder atenuar, disminuir o hacer que cero dolor. Todo va a depender además también de las estrategias que ustedes utilicen para ello. Bien. Los PIC se emplean para tratamientos largos, ¿no? Si voy a utilizar pues un tratamiento corto, pero sobre todo que es inocuo, pues lógicamente a través de una vía periférica. Pero usualmente pacientes de UCI neonatal no son pacientes que te queden pues 3 días, 4 días, 5 días. Son pacientes que tienen largas estancias hospitalarias debido a la prematurez de estos niños. Y en muchos casos, un estándar de permanencia pasa por encima de los 15, 20 días. Y en algunos otros, las estancias son muchísimo mayores. Y aun cuando es UCI neonatal, hemos tenido inclusive pacientes que se han quedado mucho más del tiempo que normalmente estipula la neonatología, ¿no? Para poder hacerle la secuencia y poder hacer el seguimiento de estos casos especiales, ¿no? Entonces, y además también, pues, no solamente tenemos niños prematuros, tenemos también otro tipo de patologías, pero que dependiendo precisamente del tipo de patología, es que se utilizará el catéter epicutáneo. Bien. Es cierto que los catéteres epicutáneos en nuestras UCIs neonatales se colocan al pie de incubadora. En otros servicios, ya les he mencionado, tienen áreas específicamente destinadas para la colocación de sus catéteres, de sus vías, tomas de muestras, ¿no? Por ejemplo, en las salas de pediatría usualmente tienen un ambiente destinado para este fin, ¿sí? Pero, por ejemplo, también hay otras instituciones que destinan la colocación de estos dispositivos a hacerlos de repente sí en sala o una sala de radiología, porque utilizan precisamente ya toda la tecnología para poder, mientras están colocándolo, asegurarse de la ubicación de estos catéteres. Bien, para esta diapositiva me gusta muchísimo porque quiero que vean ustedes los materiales que van a ir dispuestos en su mesa de mayo o en la mesa donde ustedes decían trabajar, pero de repente no tengo mesa de mayo, lo que tengo es una mesa de maderita que la voy a poner, una mesa pequeña, bueno, ahí destinaré, o de repente tengo otro accesorio que es posible utilizarlo para la colocación de todos estos materiales en un campo estéril, magnífico. ¿Qué es lo que tenemos que nosotros colocar en esta bandeja? Importante, porque es pregunta de examen. Nuestras gasas, tijera, pinza, el equipo en sí mismo del epicutáneo, ¿sí? Jeringas, y no son cualquier jeringa. El tamaño de la jeringa también es importante considerar. ¿Qué tamaño de jeringa utilizamos? Las jeringas de 10 centímetros.
No jeringas de menos, ni jeringas más grandes, las jeringas de 10 centímetros. Si usted le dice, sabe que no tengo jeringas de 10, por favor ubíquelas y les ponen ustedes en esa mesa. Pero jeringas menos de ese tamaño no deben de ir. Pero sabe que es más fácil pasar o salinizar o permeabilizar el catéter con una jeringa de 1 centímetro, pues licenciado. Sí, perfecto, pero usted no sabe el daño enorme que le causa al catéter y, por supuesto, el gran daño que le vamos a hacer por las presiones cuando estemos ya con el catéter colocado. De eso también hablaremos en su respectivo momento. Importante es mantener el orden, ¿no? Bueno, hay personas que trabajan, ya no hay necesidad de decirles, oye, pero ¿qué es esto, no? Esto parece un circo, parece una feria, un mercado, ¿no? Todo completamente en desorden. Todo tiene que estar completamente ordenado. Es allí donde demostramos también, pues, qué tan profesionales somos. No solamente la profesión es para que nosotros disertemos, hagamos un procedimiento muy elaborado. En estas simples cosas del orden es cuando demostramos también nuestro profesionalismo. Enfermería es también más que una ciencia, también es un arte. Y como arte es que tenemos que nosotros disponer de todo de manera ordenada, ¿no? Limpia, que dé ganas y gusto, pues, ¿no? De trabajar. Cuando yo voy a ver a alguna de las compañeras que están colocando un catéter epicutáneo, algunas veces antes ya de ingresar, ya miro, mejor me voy, ¿no? Porque verdaderamente es un escándalo. Pero en otras ocasiones voy, sí me da gusto y me quedo durante todo el procedimiento porque verdaderamente se respira mucha tranquilidad, mucha paz y mucho orden. Entonces, todas esas cosas finalmente terminan generando un ambiente ideal para la colocación de su respectivo catéter. Bien, ustedes dirán, pero aquí en la pantalla se ven jeringas de 5 centímetros, ¿ok? Sí, acá dice jeringas de 5 centímetros, pero la talla ideal, el número ideal de jeringas, por si acaso, es la de 10. Eso lo vamos a ver en su respectivo unidad. No se apresuren, todo con calma y se les va a ir demostrando porque el beneficio de cada una de todas estas cosas y cada una de sus partes para que a ustedes les quede completamente claro. Bien, mientras nosotros vamos disponiendo todo nuestro material, ¿sí? Porque esto se hace además también entre 2 personas. La persona que lo va a colocar también tiene que estar observando que su bandeja esté completamente ordenada, que todos los elementos estén. Y yo me tengo que anticipar a cualquier evento durante el procedimiento. Es decir, yo voy colocando mis materiales en la bandeja, pero estoy repasando mentalmente cuál es la secuencia. ¿Y qué podría pasar? De repente hay mucho sangrado, ¿me va a quedar suficiente un paquete de gasas o será posible ponerle 2 o 3? De repente, ¿qué pasa si en el momento en que voy a ponerlo se me cae de repente un tegader? Bueno, tengo a la mano otro, de repente no en la misma bandeja, pero lo tengo a la mano para solicitarle a mi personal técnico que me lo coloque en el momento que haga falta. Y así mientras yo voy disponiendo de esta bandeja, yo ya estoy pensando y estoy haciendo toda mi elaboración mental para que pueda yo tener todos los elementos a la mano y no estar gritando, estar pidiendo, estar buscando soluciones cuando de repente ya no hay posibilidad porque el personal tuvo que salir, el personal fue requerido para otro procedimiento, tuvo que salir, estoy con mi técnica o con mi enfermera de apoyo, pero también está tan vestida igual que yo, ¿no? Y finalmente el personal técnico tuvo que salir, ok, pero si tuvo que salir, magnífico, pero todos los elementos en la mesa, preferible, ¿no? Que esté todo ok, todo conforme y sobre todo anticipándome a cualquier tipo de situación, que esas cosas pueden pasar, ¿sí? Pero lo que no se quiere es que durante todo el procedimiento y sabemos, ¿no? Que en un ambiente de UCI neonatal, pacientes prematuros, yo no puedo estar gritando. Rosita, por favor, tráeme la gasita, Rosita, se va a acabar el agua, Rosita, Rosita. Entonces, verdaderamente eso es un escándalo que no debiera de ocurrir para nada.
porque ya previamente yo lo he preparado, lo he anticipado, tengo todo correcto y de manera que cualquier situación se presenta y lo puedo solucionar en ese momento sin necesidad de estar levantando la voz, porque no solamente se estresa usted, estresa a la otra persona y el paciente, ni qué decir, lógicamente también va a tener su secuela de tanto grito, ¿no? Recuerde que durante el procedimiento usted no va a poder pedir un extra de material. Todos esos extras ya usted los tiene en su bandeja. El avance y desarrollo de los cuidados intensivos neonatales en realidad nos ha permitido que niños extremadamente prematuros puedan sobrevivir. Miren ustedes acá el caso de estas dos niñas prematuras que bien han resultado, ¿no? Y eso gracias precisamente no solamente a la tecnología, a las capacitaciones, a los nuevos dispositivos, a todos los cambios en la terapéutica, ha permitido precisamente que estos niños prematuros puedan sobrevivir. Este cambio novedoso, esta nueva utilización de catéteres epicutáneos, que en realidad ya no son tan nuevos, ya tienen 20, 25 años, entonces ya no son tan novedosos, ¿no? Ya estamos hablando acerca de un equipo que ya va forjándose y que inclusive ya más bien estamos ahora con unas nuevas técnicas, nuevas tecnologías para precisamente mejorar la forma en cómo se van a administrar soluciones o tratamientos a nuestros pacientes. Por lo tanto, esto finalmente ha terminado por llevarnos a que tengamos más niños con sobrevidas que puedan desarrollarse. Ahora, claro, posteriormente, cómo se va a desarrollar las secuelas que puedan tener posteriormente, más adelante, a largo plazo, mediano plazo, bueno, eso es también otra cosa. Muchos niños desarrollan sin ningún tipo de consecuencias o secuelas, pero hay otro porcentaje que sí, y mucho de ello va a depender también no solamente en las técnicas, en la utilización de los recursos, sino también en la actitud del personal que los está atendiendo en estas unidades. Bien. Entonces, todo lo que nosotros tengamos a disposición para poder ayudar a nuestro paciente, verdaderamente no escatimemos, ¿no? No escatimemos. El niño necesita un epicutáneo, perfecto, lo colocamos nuestro catéter epicutáneo, pero tengamos en consideración también todos los elementos para que el paciente se mantenga pues contenido, organizado, ¿no? Hablamos ahora del tema del neurodesarrollo, ¿no? Que antes no era una cosa pues impensada, ¿no? Pero ahora es un elemento también que va también de la mano con todos los procesos que estamos nosotros habilitando en nuestras unidades. Entonces tenemos que respetar este tema del neurodesarrollo. Y si es necesario colocar un catéter epicutáneo, bueno, pero coloquémoslo en un momento en el que el niño también pues esté despierto o tengamos que buscar alternativas para evitar menos dolor, buscar un horario adecuado, pero la idea es que todo sea de la mano, sea de manera equilibrada y que no sea un evento que genere más estrés y que pueda finalmente a largo, a mediano o a largo plazo generar consecuencias que podríamos lamentar. No nosotros, lo va a lamentar después la familia porque finalmente ellos son los que se van a llevar a esas criaturas a casa, ¿no? El neonato hospitalizado en ambientes de cuidado intensivo es extremadamente vulnerable. Por lo tanto, tenemos que ser muy respetuosos de el entorno, de los ruidos, de la luz, de la contención, de todo este enfoque de neurodesarrollo que va tan de la mano con todo procedimiento. Llámese la intubación, llámese la canalización periférica, llámese la colocación de un catéter epicutáneo, respetando todos estos aspectos también nos hacemos pues mucho mejores profesionales y mejoramos las técnicas y por supuesto pues estamos a favor de estos pacientes, que son nuestros pacientes, ¿no? Bien. Recordemos que todos nuestros pacientes prematuros, que son la mayoría de pacientes, usuarios de nuestras unidades, pacientes prematuros, es en gran medida los usuarios de nuestras unidades. Por lo tanto, al ser prematuros, lógicamente son inmaduros. Y cuanto más inmaduros, menor edad gestacional, mayor es la posibilidad de que sea secuelado, de que tenga algo posteriormente, ¿no?
Por lo tanto, tenemos que, ya les he mencionado, ser muy respetuosos con todo este tema del neurodesarrollo, minimizar todo el esquema de luz, de ruido, buscar alternativas para que nuestro niño, de colocar, por ejemplo, un catéter epicutáneo, lo hagamos pues tomando en consideración todos estos recursos para que no sea el impacto tan fuerte, ¿no? Hagámosle una contención adecuada, procuremos un ambiente lo más adecuado posible, busquemos de repente un horario en el que el niño esté despierto sin necesidad de privarlo de sus horas de sueño, en un ambiente que sea cómodo, que usted esté lo más tranquila posible. De repente, si usted no ha tomado su desayuno y se siente que está muy estresada, quiere tirarle su cocacho al colega que está al costado porque no ha tomado su desayuno, se le bajó la glucosa, colega, váyase a tomar su desayuno primero y después de que ha comido usted perfectamente bien y se siente contenta, en paz consigo misma y con el mundo entero, entonces está en condiciones de poner un catéter epicutáneo y le aseguro que una vez que usted está bien comida, bien bebida, bien lavadita sus manitos, entonces usted será pues capaz de colocar un catéter en óptimas condiciones. Bien. En las 2 últimas décadas, el desarrollo de los cuidados intensivos neonatales ha permitido, como ya hemos visto, que sobrevivan muchos más recién nacidos inmaduros, ¿no? Que antes esto no era posible, ¿no? Pacientes que pesaban 1 kilo, 1,2 kilos, 1,3 kilos, menos de eso, los pacientes fallecían. Hoy en día es posible, ¿no?, que estos niños puedan sobrevivir y con patologías que realmente pueden ser inclusive muy graves, no solamente o necesariamente por el hecho de ser prematuros. Pueden tener niños que no solamente al ser prematuros, sino que además también tienen otro tipo de patologías, puedan sobrevivir. Bien. Los padres de niños prematuros en épocas pasadas realmente pues tenían mucho pesar porque las estadísticas nunca fueron favorables para estas criaturas. Hoy en día los padres se sienten un poco más beneficiados porque las estadísticas obviamente han mejorado. Saben que contamos con los recursos suficientes para poder brindar este tipo de atención. Y además saben que son parte, además también hoy en día son parte también de esta estrategia de mejora en el tratamiento. Entonces, los padres están de la mano con el tratamiento que nosotros brindamos, ¿no?, en nuestras unidades. Bien. Pocos ambientes son tan diferentes como el intrauterino. Miren ustedes a esta criaturita, ¿no? Qué cómodo, ¿no? Qué cómodo se ve, plácido. Y desearíamos que esta criatura, así como está en el útero materno, termine su periodo de gestación sin ningún tipo de contratiempo y que llegue finalmente a una edad gestacional óptima para tranquilidad de su familia y que pueda desarrollarse y tener una vida plena y saludable. Pero por múltiples factores, ya sea del propio niño o de la madre o ambiente o de otro tipo de factores, el niño pues se ve en la obligación de tener que nacer antes de tiempo y ser un usuario de una unidad de cuidado intensivo neonatal. Pero, bueno, acá todavía ustedes están viendo una unidad más o menos decente, ¿no? Porque tenemos unidades y unidades. Hay unidades en las que verdaderamente parece fuera de este mundo. Es un mundo completamente aparte. Y lógicamente los padres se sienten muy estresados de ver una unidad completamente nueva, donde hay mucho ruido, mucho color, mucha luz, sonidos, colores, números, pitidos, alarmas, voces, es decir, es un ambiente completamente estresante y muy preocupante, lógicamente. Aquí todavía más o menos como que se ve algo tranquilo. Pero verdaderamente lo ideal pues sería que el paciente se encuentre como acá, ¿no?
No sé si se puede escuchar, ¿no? El sonido, ¿no? El latido del corazón, los sonidos internos. No sé si es posible escucharlo, señorita Kelly. Magíster Soya, creo que al momento de compartir no ha activado el sonido. Ah, ok. Entonces voy a dejar de compartir y voy a Sí, volverlo a compartir. Ok, perfecto. Ok. Solamente sonido, ¿verdad? sí. Ok. Ya. Entonces veamos. Ahora sí. Ahora sí. Perfecto. Escuchen ustedes, ¿no? El niño, el feto que está dentro del útero de la madre, escucha todo este ruido, está cómodo, está caliente, en un ambiente oscuro, donde se siente mecido por la caminata de la madre y siente la voz de la mamá, del papá, del hermanito, del vecino, pero se siente contento, plácido. No hay absolutamente acá nada que le interrumpa su completo desarrollo, ¿no? Dentro del útero de la mamá. Qué diferente cuando está, y esta también es otra foto un poco más tranquila, ¿no? Porque hay UCIs y UCIs. Pero ¿qué pasa cuando tenemos, por el contrario, esto? Qué diferente, ¿no? Ya acá no está el sonido del corazón de la mamá, ni los ruidos hidroaéreos, ni de la musicalidad o la sonoridad de la voz de la madre, sino que acá habla Rosita, habla Juanita, habla el doctor, habla la nutricionista, la incubadora que hace sonido, se le subió la temperatura y empezó a sonar la alarma, los monitores, el ruido que normalmente hace un ventilador mecánico, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, súmele a ello el hecho de estar en un ambiente lleno de luz. No tenemos la precaución de cubrir la incubadora. Todo eso va sumando y va jugándole en contra en el normal desarrollo de nuestro bebé. ¿Por qué les digo todo esto? ¿Qué tiene que ver con la colocación de un catéter epicutáneo? Pues sí, tiene mucho que ver, porque recuerde que estamos hablando de un paciente neonato, ¿sí? Que va a estar algún tiempito con nosotros y va a requerir de un tratamiento para poder sobrevivir, como el caso de estas dos niñas que estaban con su fotito bien lindas, ¿no? Ellas con su fotito. Bien, queremos que cada uno de estos niños también pueda salir adelante y en algún momento también ellos mostrar su fotito. Eso no va a ser posible mientras no vayamos de la mano tanto en la colocación de un catéter epicutáneo para que pueda beneficiarse de su tratamiento, si no procuramos un ambiente, un entorno que sea saludable. Entonces tenemos que tener esa consideración. Hoy en día se aceptan que los grandes prematuros son niños que tienen un riesgo aumentado de trastornos del comportamiento, ciertamente, porque si usted no cuida ese entorno, no cuida la luz, no cuida el ruido, no cuida su tonalidad. Ya voy al ambiente, ¿no? Y le digo, Eduardo, amigo, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Amigo, ¿qué cenamos hoy? Pollito a la brasa, ¿qué te parece? Ya, amiga, mira que ahorita estoy ocupada. Ya, pero sí, 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 ya, no te preocupes, más tardecito. Y no cuido para nada el tono de mi voz. No me voy, digo, ya está bien, quiero comerme pollito a la brasa, pues no, pero voy y le digo, de repente, pues no me acerco y le digo, Eduardito, ¿no? Más tardecito vemos, ¿te parece? Ya, perfecto, ¿no? Vemos lo del... Pero no tengo por qué estar gritando como si fuera, pues, el mercado central, ¿no? Y me preocupé de cuidar esa incubadora, me preocupé de bajarle el sonido de los monitores, me preocupé de disminuir la intensidad de la luz. Todos estos elementos juegan en contra. Posteriormente, a mediano, a largo plazo, ya hay estudios que comprueban que un niño que ha tenido no solamente este tipo de sensaciones, sino que además, sumado al hecho de que jamás tuvo contacto con su madre, con su padre, se le anuló completamente el apego, el vínculo afectivo, el contacto piel con piel, más adelante este niño va a tener problemas serios de conducta,
niños que son antisociales, niños que tienen completamente desapego por completo de sus madres, son niños rebeldes, son niños que tienen muchos problemas. Entonces, hablamos del epicutáneo, sí, porque es parte del tratamiento, pero también es importante ver que todo esto va de la mano. ¿Por qué? Porque es su trabajo, porque es mi trabajo, y mi trabajo implica en que este niño sea saludable al 100% lo más que se pueda. Lo más que se pueda. Y qué bonito, ¿no? Qué bonito cuando de pronto encontramos promociones de niños prematuros que ya de pronto tienen 5 años, 10 años, 15 años, 20 años, ¿no? Y nos damos cuenta que son niños que pudieron sortear sin ningún tipo de problema. Ah, decimos, qué bueno porque el trabajo fue muy bueno, fue complementario, hicimos todas las partes, nuestro trabajo bien realizado y esta criatura logró adaptarse perfectamente, tiene una vida exitosa al lado de su familia y se desarrolla a plenitud. Pero sí también hay niños que tienen muchos problemas y entonces hacemos un mea culpa, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó allí, no? Eso es parte también del trabajo que nosotros hacemos. Bien, acá está la foto. Ven ustedes, muy común, ¿no? Una UCI neonatal, donde tenemos las incubadoras, ventiladores, tenemos los equipos, y se vea realmente que es un tormento. Para los ojos es verdaderamente escandaloso, pero puede que tenemos unidades así, que son un poco más reducidas, mayor cantidad de pacientes y los ambientes resultan siendo muy pequeños. Pero es cuestión de ordenarse. Para ello nosotros tenemos que organizarnos, ¿no? Tenemos que dar un espacio suficiente para que este ambiente sea realmente capaz de cumplir con esas expectativas. Que no solamente tengamos un ambiente ordenado para beneficio de nuestro paciente, sino también para nuestra tranquilidad, de manera que en un ambiente que está ordenado es posible realizar todos sus procedimientos sin ningún tipo de atropello, sin ningún tipo de problema y que todo va a fluir con la mayor naturalidad posible. Claro, idealmente pues necesitamos o queremos, ¿no? Una unidad de ensueño, donde realmente todo se respire como si fuera un cuento de hadas, donde existen unidades de esta naturaleza, sí, pero de repente en nuestras realidades no. ¿No? Nuestra realidad es más competente con la fotografía anterior, pero hay unidades que están así, ¿no? Donde parecen departamentos y son pues personalizados, ¿no? Entonces le dan mucha facilidad para que los padres estén las 24 horas del día. Y ustedes ven ahí, miren ustedes, esta es una unidad, ¿sí? De cuidado intensivo neonatal, personalizada, es un departamento completo. Vean ustedes la cuna, es una unidad, un paciente un poco más grande, es una cuna, pero al costado, detrás de la mamá, vean ustedes, el ventilador está ahí. Hay un ventilador. Y dentro de ese espacio, pero solamente le capturé al video le capturé en ese momento, ¿no? Pero es todo un ambiente donde cuenta con un sillón confortable, es decir, realmente pues es una suite, ¿no? En un ambiente donde pues las realidades de repente son completamente distintas, ¿no? Vean ustedes acá. Así más o menos son las unidades en otros países, en otras realidades, ¿no? Ojalá que en algún momento, pues, nosotros podamos alcanzar también algo como esto, ¿no? Mientras tanto, mientras no podamos tener un ambiente lindo, bonito, bien ordenado, especial, propio, donde yo pueda movilizarme con tranquilidad, donde solamente pueda ingresar el personal de enfermería a hacer lo mínimamente indispensable y le pueda permitir a la madre y al padre estar todo el tiempo que necesite, ¿no? De esta manera, la madre se siente cómoda, confortable, feliz. Vean ustedes, es una suite, ¿no? Mientras no tengamos eso, y tengamos una realidad como esta, pues brindémosle a los padres todas las facilidades para que los padres puedan estar, ¿no? Y nosotros adecuarnos de acuerdo a lo que tenemos, pero utilizando los espacios de acuerdo como están diseñados
y para realizar pues nuestros procedimientos sin ningún tipo de problema. No tenemos que envidiarle absolutamente nada a nadie, ¿no? O sea, lo que tenemos es lo que tenemos, pero tenemos que tratar de acomodarnos. Eso no significa que más pobres seamos, más desordenadas seremos. No, más pobres podemos ser, ¿no? Pero con nuestras pobrezas, con nuestras limitaciones, con nuestros escasos recursos, brindar la mejor atención posible, de tal manera que los padres y nuestros bebés que reciben nuestra atención se sientan cómodos y se sientan felices y nos regalen sonrisas como las que ustedes ven en pantalla, ¿no? Según describe Spashot, todos los cambios ambientales deben de ir dirigidos necesariamente a brindar confort, un adecuado desarrollo, en que se permita una comunicación ideal entre cada uno de los miembros del equipo, conjuntamente también con la familia, y que nos permita realizar cada uno de los procedimientos que estamos destinados a hacer en nuestras respectivas unidades, pero de manera ordenada. Bueno, ya les he hablado acerca de todo lo que tenemos que hacer con respecto a la luz, al ruido, a la posición, en brindarle todo, ¿no? Que es parte, ¿no? De un tema que es, ustedes lo conocen mucho, que es el neurodesarrollo, pero que no he querido dejar de lado en la colocación de catéter epicutáneo porque va muy íntimamente relacionado. Respecto al equipo operativo, pues tenemos que tener todo disponible en perfectas condiciones y por supuesto el personal idóneo, un personal capacitado, un personal competente, no un personal que se amilane, no un personal que diga, ¿sabe qué, licenciada Zoila? Hoy le vamos a poner el epicutáneo, por favor, aliste todo para que le coloquen el epicutáneo. Pero no puedo. Pero mejor en el turno siguiente. No, porque sabe que yo tengo otros pacientes que están muy delicados, sabe que estoy sola, sabe que el mundo se me va a caer encima y sabe que yo no lo voy a poder hacer. No, yo me tengo que sentir segura de que realmente lo puedo realizar. Es como colocar una vía periférica. Y de hecho, usted sabe colocar una vía periférica, tiene el 90% del procedimiento asegurado. ¿Qué es lo que necesita? Es terminar el proceso. Colocar simplemente, insertar el silastic o el poliuretano a través de la guía, ¿no? Y simple. Y completó usted el procedimiento. ¿De qué temor podríamos hablar? ¿De una mala fijación? ¿De que el catéter quede mal introducido? Para eso, en el día del taller, ¿no? Pasado mañana haremos esa práctica para que cada uno de nosotros podamos realizar correctamente nuestra medida y de esa manera asegurar un porcentaje bastante viable para la colocación correcta de sus catéteres epicutáneos. Entonces, realmente trabajar con con bebés pequeños implica pues un gran desafío, ¿no? Para nuestro quehacer. Pero qué maravilla, ¿no? Qué maravilloso poder trabajar en un ambiente de UCI neonatal, que es una UCI, que no es cualquier área de hospitalización, cualquiera, ¿no? Es una UCI, una unidad de cuidado intensivo. Por lo tanto, usted no es parte de un área cualquiera. No, no, no. Usted es una parte importante de uno de los servicios más necesarios, más importantes, más relevantes de todos los hospitales o toda área de salud o toda institución de salud. Es por ello que usted debe de sentirse realmente como un profesional distinguido. No es un profesional cualquiera. Usted, además de ello, está trabajando con un paciente cuya vida recién está iniciando. Y de esa vida, de hacer perfectamente bien su labor, imagínense todos los proyectos y todas las posibilidades de esta criatura en el futuro. Tiene un trabajo realmente vital, importantísimo. Entonces, qué valioso es trabajar con niños prematuros, muy valioso. Tomemos en cuenta de que estas criaturas, estos niños, no han terminado de madurar
Y es aquí donde nosotros hacemos nuestro trabajo, en procurar que estos niños puedan ir madurando extrauterinamente, brindándole todo lo necesario para que su maduración logre, se concrete y pueda salir de alta, ¿no? Y estar con sus padres y hacer la vida, pues, soñada de ellos, ¿no? Bien. Entonces, muchos de los órganos de estos niños realmente no están todavía preparados para poder superar todos estos enfrentamientos extrauterinos y requieren evidentemente una ayudita extra, pues, ¿no? Entonces esa ayudita está en que usted le va a brindar su cariño, su aporte, su capacitación, toda su inteligencia, toda su madurez profesional para que este niño pueda salir adelante. Y recuerde que este es un niño que se va a quedar mucho tiempo probablemente en la unidad. Por lo tanto, va a necesitar de uno de estos dispositivos, de un catéter epicutáneo. Por lo tanto, usted tiene que brindarle esta seguridad que va a recibir pues un equipo en las mejores condiciones. Así vamos a tener a un niño feliz, ¿no? Niño que está con su epicutáneo, pero que le sonríe pues todo el tiempo, ¿no? Bien. Recuerden ustedes que a menor edad gestacional, mayores son los riesgos, ¿no? Mayor edad gestacional, entonces estamos encontrando niños que son más maduros, que se van a ir organizando cada vez más, pero los riesgos son precisamente con aquellos niños que son de menor edad gestacional. ¿Ok? Estos niños son los que van a requerir mayores cuidados, ¿no? Internaciones mucho más prolongadas. Los tiempos de internaciones, hospitalizaciones no son pocas, ¿no? En ocasiones son niños que tienen mucha estancia hospitalaria. ¿Y esto que va a ocasionar? Va a ocasionar duda, conflicto. No hablo del conflicto de la enfermera por tener a un paciente más en la unidad. Hablo de los conflictos que se generan en la familia, ¿no? Las dudas. Ustedes se imaginan lo que pasa a esa madre, sobre todo las madres, ¿no? Que dejan a sus bebés y con esa duda, ¿no? Y llegan a la mañana siguiente con la expectativa de cómo está ese bebé. Y nuevamente al irse vuelve, ¿no? Esa duda y esa angustia. Son madres que viven en permanente conflicto y exteriorizan sus emociones, lógicamente, con la familia. Por eso es que es tan importante que usted y le brinde todas las facilidades, ¿no? A esa madre, a ese padre. Bien, entonces, debido a la fragilidad de la pared vascular, requieren ingreso de líquidos, la coordinación, succión, deglución limitada y la vulnerabilidad a las infecciones del recién nacido por inmadurez necesariamente requieren pues la colocación de un catéter epicutáneo, que esta es la primera elección para recién nacidos que requieren un acceso intravenoso. Por supuesto que tomen en cuenta que cuando el niño ingresa a la unidad por primera vez, el primer catéter que se le coloca es un catéter umbilical y posteriormente ya va derivando en un catéter epicutáneo, ¿no? Que idealmente después de un catéter umbilical ya estamos pensando en la colocación de un catéter epicutáneo y para ello estamos considerando pues la edad gestacional, el peso del bebé, la patología y ya no estamos viendo y estamos ya sugiriendo inclusive la colocación. Entonces es necesario ser atrevidos en el buen sentido de la palabra para ya ir solicitando la colocación de estos catéteres de manera oportuna. ¿Para qué? Para la colocación de tratamientos y usualmente, como les había mencionado, la colocación de nutrición parenteral. Bien. En realidad, la colocación de catéteres es una técnica bastante sencilla, ¿no? Es necesario, sí, aprenderla bien porque ya estamos nosotros viendo que requiere de de ciertos pasos. Es necesario seguirlo minuciosamente para que realmente al final tengamos éxito en la colocación definitiva de este catéter, en su permanencia, en el mantenimiento y sobre todo en el uso que le vamos a dar que realmente tenga éxito. Bien. El cateterismo percutáneo es un proceder netamente de enfermería, ¿sí? Es un proceder en la mayoría, por no decir en todos los pacientes, quien coloca ese catéter es la enfermera o el enfermero,
¿no? Pero es una técnica, pues, que evidentemente es muy solicitada de su aprendizaje también por personal médico, ¿no? Y bueno, está muy bien, pero siempre, pues, considerar que este es un procedimiento netamente de enfermería, ¿no? Por esa razón es que nosotros debemos empoderarnos y sentirnos realmente bendecidos de saber, conocer, aprenderlo y realizarlo de manera idónea. Y cuando usted lo realiza bien, realmente pues se siente, ¿no? Se siente ya en otro nivel, como dicen las chicas, ¿no? Y es otro level, ¿no? Estamos en otro nivel ya cuando se coloca un catéter epicutáneo, porque no todo el mundo lo coloca. Y cuando colocamos, como que se respira un airecito diferente, ¿no? A pesar de que estamos en un ambiente frío ahora en Lima, para aquellos colegas que son de otros países, que ahorita estamos en Perú, en Lima sobre todo, con temperaturas un poco bajas, entonces como que se respira, usted coloca un catéter epicutáneo y hay como que se siente bien, ¿no? Entonces yo ya me siento pues no empoderada, me siento diferente, me siento regia, ¿no? Entonces me siento feliz porque he colocado un catéter epicutáneo, pero más feliz me voy a sentir cuando realmente descubra que ese catéter está perfectamente bien colocado. Cuando eso pasa, entonces ahí sí ya me siento en otro level. Bien. Entonces, así voy a estar, ¿no? Con mi sonrisa de oreja a oreja, porque he colocado de manera adecuada, de manera exitosa, mi catéter epicutáneo. Bien. Los recién nacidos prematuros internados en la unidad de cuidado intensivo son sometidos a una gran cantidad de procedimientos dolorosos. Tenemos incontables procedimientos, tomas de muestras, tamizajes, colocación de sondas, colocación de tubos endotraqueales, la colocación de un catéter epicutáneo. Es decir, hay innumerables procedimientos que tienen que ser sometidos necesariamente, ¿no? Porque qué bueno sería que el niño esté, pero no hacerlo sufrir, no hacerlo padecer, no ponerle nada. Pero lo cierto es que este niño requiere de la colocación de una sonda, requiere de la colocación de un CIPA, requiere de la colocación de un tubo endotraqueal, requiere de una muestra, ¿no? Entonces va a ser sometido necesaria e inevitablemente a estos procesos dolorosos. Por lo tanto, es necesario que nosotros estemos preparados para poder sortear estas dificultades de dolor y poder evitarlas o atenuarlas en mayor medida. Con la experiencia profesional se han observado que la obtención de un acceso venoso seguro y prolongado es realmente uno de los mayores desafíos para el equipo asistencial, pero cuando logramos realizarlo verdaderamente, repito, ¿no? Ya estamos pues, nos sentimos como que ya, ¿no? Somos lo máximo, ¿no? Bien, este recurso terapéutico realmente es necesario, es importante, porque nos va a permitir administración de soluciones o de medicamentos que no necesariamente pues son cortos, ¿no? A veces inclusive los niños derivan de una terapia a otra y ya no estamos solamente con un tiempo pequeño, sino que tenemos tiempos un poco más largos y hay ocasiones en que las terapias pueden ser pues no muy largas. Ahora, los catéteres epicutáneos nos permiten precisamente la administración de estas soluciones por tiempos, pues, ¿no? Bastante largos, haciéndole un mantenimiento adecuado, por supuesto, al catéter, ¿no? Y además también el tipo de catéter nos permite precisamente ello, ¿no? Bueno, nos permite además también minimizar o exponer mínimamente al dolor, porque yo espero que colocando ustedes muy bien su catéter epicutáneo, que lo hagan a la primera y tomando todos aquellos requerimientos o todas aquellas situaciones para minimizar, para poder utilizar un tratamiento no farmacológico, conteniéndolo bien al niño, tranquilizándolo. Es decir, yo utilizo todos los mecanismos necesarios para poder colocarle el catéter tratando de disminuir el dolor en el niño, entonces lógicamente pues diré pues que mi procedimiento realmente es exitoso. Pero no solamente es con el tema del dolor, sino que también pueden suscitarse algunas complicaciones posteriores durante o posteriores a la colocación, que es necesario también que nosotros los conozcamos y que eso también en su respectivo momento se les estará ya también comentando.
Bien, entonces es importante entonces aquí mencionar que la colocación del catéter epicutáneo es de competencia de la enfermera y no solamente la colocación, en el mantenimiento completo de este catéter, no solamente la colocación y me olvidé, sino que tengo que estarle haciendo el control, el monitoreo, verificando si es que está bien colocado, cada vez que se tome una placa radiográfica por control de la patología en sí misma, aprovechar para también estar haciendo un control de la ubicación, porque puede desplazarse. Si no hay una buena fijación, este catéter puede tranquilamente desplazarse. Entonces, es necesario siempre estar haciendo el chequeo correspondiente. Bien. Los profesionales de enfermería necesitamos conocer y mejorar la calidad de nuestro cuidado. Y yo creo que con todo lo mencionado nos está quedando eso bastante claro, ¿no es cierto? Para poder de esa manera disponer de todo lo necesario para poder darle a estos niños pues todos los mecanismos o todas las facilidades para que pues tenga un catéter bien colocado, cuya permanencia sea también pues no idónea, me permita administrar un tratamiento idealmente y sobre todo puede evolucionar esta criatura con su catéter epicutáneo, con el tratamiento brindado, puede evolucionar favorablemente y pueda tener pues una alta próxima cumpliendo con todas las características, por supuesto, ¿no? Ganando el peso adecuado, con el retiro oportuno del catéter, ¿no? Y pueda esta criatura salir de alta y hacer una vida plena dentro del entorno familiar. Entonces, eso es lo que corresponde a la primera ponencia, señorita Kelly.